Yo estaba con mis ídolos jugando fútbol. Andrés Felipe Arias, el ministro de Agricultura, era el volante 8 y jugaba yo. Primero, pues, ¿cómo así que es que hay canchas de arenilla, hermano? ¿Qué cosa? Me manda a llamar y dice, es el 9 que yo necesito para Santa Fe. Ay, hijo de puta, ¿qué pasó acá? O sea, como que ese día entendí todo lo que me había pasado en 2 meses. Era muy difícil. Yo lo que llamo la discriminación inversa del fútbol. Que yo hoy digo, no sé para quién es más difícil llegar al fútbol. Si para el que lo tiene todo, para el que no lo tiene. Por supuesto con Juan Pablo Ángel, que Juan Pablo hizo hasta lo imposible para que yo me quedara en la ciudad. Firmamos a Edwin Cardona, firmamos a David Ospina, firmamos a Sebastián Pérez, firmamos a Aldo Leao Ramírez, Jairo Suárez, Lucho Llanes. Me va a regañar por ya acordar de esto. Dice, ¿sabes qué? Hágale pues, yo firmo con usted. Deme una casa y yo firmo con usted. Fui medio terco. Hoy que estoy en el mundo de los empresarios, fui terco. Fui terco por ser honesto, por ser íntegro. ¿Y qué pasa? Que los malos dirigentes también no les conviene que haya buenos empresarios del fútbol aconsejando bien a sus jugadores. Y Andrés Escobar, jocosamente, dice, hagamos por una cosa, hermano. Usted consígame una salita con su hermana. Y yo le consigo esa prueba nacional. Yo cuente con la salida que le digo. Mi hermana por no se sacrifica legal. Esto es un break, la pausa ideal cada semana. Con tus ídolos de frente, fútbol e historias para toda la gente. Esto es un break, un break. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Break. Primero recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales, en Spotify, en Instagram. Mejor dicho, estamos en todas para que ustedes se conecten. Y hoy tenemos a Lucas Jaramillo. Lucas, primero gracias por estar en Un Break. Y nosotros siempre decimos que cuando la gente escuche Un Break y escuche nuestra entrevista, queremos que sea como una radiografía de la persona, que la gente pueda en unos años decir cómo era Lucas Jaramillo y en esta entrevista conocer un poco más de vos. ¿Cómo vamos? Muy bien, gracias por esta invitación, que por fin la logramos. Habíamos tratado, muy contento de estar acá. Estos espacios a mí me gustan mucho y casi no tengo el tiempo de hacerlos, entonces, y virtualmente no sale tan bacano. Eso no hay nada como el contacto, como verse, como hablar un poquito antes, eso. Entonces, yo creo que ojalá haya valido la pena esperar. Bueno, mucha gente dice Lucas Jaramillo, debutó ya grande y todo eso, pero yo quiero irme un poquito más atrás, empezar esta historia más atrás porque, digamos, mucha gente sabe y alguna gente no lo sabe, digamos, vos venías de una familia donde ya tenía, digamos, lo que llaman en Antioquia un reconocimiento porque tenían, pues, digamos, una hamburguesería importante, pero quiero meterme al tema del fútbol. ¿Cuál fue su primera relación con el fútbol? Mira, esa es una pregunta que es obligada en mi vida por esa historia tan atípica de haber llegado al fútbol tan tarde. Y yo desde que tengo uso de razón, tengo una memoria con una pelota. Pero esa pelota nunca me la tiró mi papá, así como, mi papá, un hombre disciplinado, empresario, bueno, la historia que más o menos la gente en Medellín puede conocer de Hamburguesas del Oeste, de la bella época, una familia reconocida, mi hermana en los medios de comunicación, en Teleantioquia, en Noticiero 24 Horas, Coapé. Pero yo me enfermé por el fútbol en el colegio. Simplemente en el colegio, en un recreo todo el mundo juega fútbol y yo me di cuenta que tenía un don, un talento especial, zurdo, que se me daba jugar fútbol, me daba sacarme los compañeros. Y ahí empieza la goma, obviamente empieza uno a sobresalir y el fútbol te da un montón de beneficios sociales. Tal vez importante en el colegio, en el salón, después a mayor nivel. Entonces, desde que tengo uso de razón, así fue mi relación y mi enamoramiento con el fútbol, nunca por la casa. Pero ¿en qué momento del colegio, digamos, jugaste el ponifútbol o en qué momento del colegio dijiste, no, venga, yo tengo condiciones, o eras de los normalitos del colegio? No, yo siempre fui el mejor del salón, el mejor aquí. Después, en quinto, sexto primario, me empiezan a subir a jugar contra los de bachillerato y empiezo a mostrar que tenía para jugar con los más grandes. Y ahí entonces pero ¿qué pasa? Yo estudié en un colegio, yo estudié en el Columbus School, el colegio de los hijos de papi de Medellín. No jugábamos intercolegiados con los colegios de los otros hijos de papi de Medellín. Entonces yo ahí sobresalía un Lucas Posada en el Jorge Dobledo,
un tal Juan Pablo Ángel en el Benedictinos, un tal Gustavo Osa en el otro, o sea, recuerdos de nombres así que eran unos cracks. Y tuvimos la suerte, yo tuve la suerte, de que llegó al colegio un técnico de liga. En la época de Pablo Escobar y inseguridad se fueron los profesores americanos, se fueron del colegio, muchos, por miedo. Y entonces nos pusieron a este Juan Rojas. Lo llevo en el alma y en el corazón, y él decide la brutalidad de meternos a jugar en la Liga Antioquia. O sea, el Columbus School en la liga. En ese equipo del Colombo School estaba André Felipe Arias, el ministro de Agricultura, era el volante 8 y jugaba yo. Por ahí tengo una foto, yo la publiqué alguna vez en Instagram. Y éramos los hombres de acero, 11-0, 18-0, 7-0, eso era un baile. Llegábamos 7, claro, o sea, literalmente, o sea, llevábamos 7 o 8 porque se iban para la finca, el paseo. Pero eran los mejor guachos y los mejores uniformes. Ah, eso sí, la pinta, papá. Y entonces, lo de acero es exagerando. Quedábamos 18, o sea, no es mentira. Una vez la UPB nos metió 18-2. Otra vez el equipo de Chucho Ramírez, que no era estudiantil, sino que era Calasanz en esa época, nos metió 11-1. Y yo hacía el 1, yo hacía el 2, yo hacía el gol, yo hacía el golcito. Entonces, primero, pues, ¿cómo así que es que hay canchas de arenilla, hermano? Que se juegan canchas de arenilla, eso era todo era como uno con los guayitos Nike divinos, tal. Pero nos eliminan muy rápido, por supuesto, y un equipo que se llamaba Bagdad, bueno, en esa época se llamaba D-Class, que habíamos jugado contra ellos, yo jugué súper bien, y mi primo era el arquero, y nos llama Juan Rojas y nos dice, venga, hay un equipo contra el que ustedes jugaron, que quieren que lo refuerce en la fase final, y que si quieren jugar, y yo, de una. Entonces, ahí hago yo la transición, mi primo y yo hacemos la transición, y yo llego a entrenar a Belén, después a Campo Amor, después a Miraflores, y empieza un proceso de conocer la realidad de mi ciudad, de mi país, de salir de esa burbuja del Columbus School, del chofer a la casa al club, el club a la tal. Y yo me empiezo, ojo, yo chupo banca un año entero en ese equipo. Y yo me mamé mi banca, juicioso, disciplinado, esperando mi oportunidad. Mi primo no chupó banca, mi primo era arquero y tapó mucho más rápido, y afortunadamente el papá de mi primo era ese sí era un gomoso del fútbol. Ellos vivían en Laureles, en Los Colores, y yo vivía en la Loma de los Parras, en el poblado, Loma de los Parras. Pues yo me la pasaba donde mis primos, porque mis primos sí eran 3 hombres, todos futboleros, bajábamos y jugábamos fútbol abajo. Entonces eso me sirvió mucho a mí. Y faltando como, yo no me acuerdo, jugando en Río Negro, me metieron faltando 5 minutos y metí el gol del triunfo, y esa fue mi último día de chupar banca. Y ahí para adelante yo empiezo en una línea de ascenso y juego muchos años en la Liga de Antioquia. Hago preselección Antioquia en 1989 con el profe Peláez, con Pisis Restrepo. Y ahí ya, por ejemplo, era muy difícil. Yo lo que llamo la discriminación inversa del fútbol. El que lo tiene todo, que yo hoy digo, no sé para quién es más difícil llegar al fútbol, para el que lo tiene todo o para el que no lo tiene. O sea, porque hay dificultades en las dos orillas muy, muy complejas. Pero no me quiero adelantar a la historia, pero vámonos ahí. Creo que puede ser más complejo el tenerlo todo. Y hay casos de Ginás, de Juan Pablo Ángel, el tuyo, digamos, por mencionar. Creo que ahí se puede complicar un poco más, porque es como, este man que tiene todas las oportunidades le está quitando un cupo a alguien que sí necesita el fútbol para vivir, entre comillas. Ese era el pensar sobre todo los técnicos. Y los técnicos, ¿quiénes eran? Exjugadores de fútbol que habían logrado llegar al fútbol, y que claro, yo hoy, por ejemplo, y yo lo he hablado de frente con profesores con los que tuve ese encontrado, y yo hoy digo, yo entiendo la cabeza de ellos. Yo digo, ¿sabes qué? No es justo, pero yo lo entiendo. Yo entiendo el pensamiento de ese pensamiento, y yo digo, ok, es válido. Prefiero ayudarle a este pelado que con esto va a salir de donde está, a este pelado que probablemente
puede ser economista, puede ser otra cosa. Incluso usted se va para Boston, pues, o sea, usted se va a estudiar a Boston, o sea, usted, digamos que dentro de la naturalidad el fútbol le apareció tarde, entonces usted sí, se encontró ese camino primero en la liga, pero ya después se lo va a encontrar profesionalmente más grande. A mí me obliga mi padre a estudiar. Yo le digo, no, yo no voy a estudiar, yo me quiero quedar acá. Pero era 1992, Medellín, seguro. Ya nos habían hecho un par de intentos de secuestro, habían secuestrado al conductor mío. A mí me tocaba ir a la liga a jugar con escolta. Era un ambiente muy pesado y mi papá dijo, yo acá no dejo a mis hijos a ninguno. Mi hermana para España, Paula, mi otra hermana para Nueva York, y mi papá podía se dio ese lujo. Y a mí me obligó a estudiar economía en Boston, cosa que hoy no me arrepiento porque cumplí el sueño, gracias a Dios. Pero estábamos hablando de, bueno, no me voy a adelantar, pero hay gestos muy bacanos en ese momento de esa discriminación inversa de que es más duro llegar al que lo tiene todo, al que no tiene nada. El que no tiene nada, no tiene nada para perder. Entonces se matan esa cancha, pero mal. 2, está pasando la calle desde que tiene 10 años solo. Coge bus, ya lo atracaron. Entonces tiene calle, lo que llamamos calle, que es ese sexto sentido, hijo de madre, que usted está en una cancha de fútbol, se necesita mucho eso. Por otro lado está uno, que es la otra orilla, que llega en carro, que lo lleva un conductor o lo lleva la mamá, que no ha pasado la calle, que no entiende nada de eso, además nada de lo otro, porque no lo aprendes a la fuerza. O sea, uno no le entra a matar a nadie porque esto es fútbol, o sea, hey, no nos estamos jugando la vida. No, sí nos estamos jugando la vida. Entonces te demoras en entender eso y el efecto de maduración es más tarde. Yo por eso insisto mucho en fortaleza en los equipos, téngale paciencia a ese jugador, porque yo creo que esa es la verdadera democracia y yo creo que eso es lo que necesita el fútbol. Necesitamos más de las dos cosas, porque le hace demasiado bien al camerino tener esa mezcla del que por llamarlo, el que lo tiene todo, tiene educación, tiene oportunidades, porque además le brinda oportunidades que no tiene a ese otro combo. Y ojo, él también te enseña muchísimas cosas a vos, de que es la realidad, que muchas veces vivimos en esa burbuja. Entonces crea uno unos lazos de amistad que yo los conservo hasta el día de hoy. Yo soy la persona que soy, lo sensible que soy, lo humano que soy, o por lo menos lo que yo creo que soy, gracias a haber vivido eso. Bueno, y ya, vamos a Boston, ahora sí. Llega a Boston, el fútbol, ¿desaparece el sueño o todavía tenías un sueño como todos los niños de ser futbolista? Yo mantuve el sueño de ser profesional siempre, guardadito aquí a un lado porque sabía que era complicado. Cuando yo llego a Boston, yo juego en la universidad. Yo acepto irme por una universidad a estudiar economía y finanzas que me gustaba, pero yo pongo como condición encontrar una universidad que tuviera un programa de fútbol. Encuentro a Bentley, que tenía un programa de fútbol decente, y empiezo a jugar ahí. Y además a conocer otro fútbol, más físico, más intenso, muy menos talentoso, pero aprendo a correr, aprendo a defender, cosa que yo no sabía hacer. Yo era volante 10, calidosito, y usted quite el balón, tráigamelo, papá, que yo sí. Allá me tocó aprender a correr. La disciplina. Entonces yo juego 4 años de fútbol allá, muy disciplinado, pero me pasa algo gravísimo y es que el fútbol allá es por estaciones. Entonces se jugaba de agosto a comienzos de diciembre. Llega el invierno, 0 fútbol. ¿Qué más hacía uno? Rumbear. Yo nunca había rumbeado en mi vida. O sea, yo era un man juicioso, tal, pues estás en la universidad, estás viendo solo. En País de la Libertad. País de la Libertad, con los amigos. ¿Y cuántos años serías ahí? 20... Tenía 18, 19. Y entonces... Y con platica, ¿no? Empiezo a conocer la rumba, la noche, pero dentro de esa noche yo era un... Vicioso, pues. O sea, yo cuidaba a todo el mundo, yo era el que manejaba, o sea, pero empiezo a conocer el traguito y eso me empieza a dar muy duro porque yo decía, pues pucha, y entonces el fútbol, no, que eso arranca en abril. ¿Abril? Desde diciembre hasta abril esperar a jugar fútbol. Entonces empiezo a tener eso. Claro, yo venía de vacaciones a Medellín, llamaba ahí mismo a los técnicos, méteme a entrenar, entonces yo iba a entrenar,
me trataba de mantener bien porque el sueño ahí, el sueño. Cumplo el ciclo en Estados Unidos, me vuelvo para Colombia, trabajo un año en la bolsa, trabajo en la UCI, cualquier un año, 3 meses en la Bolsa de Valores de Medellín, hago una prueba, por casualidad me ven los de Nacional y me llaman ahí. Era Juan José Peláez, Pelufo y Javier Álvarez, esos eran como los 3 técnicos, me vio Javier sobre todo, Javier y Pelufo, y me vieron jugar, y yo ya tenía 22 años, pero me invitan a una prueba, y paso la prueba. Digamos que en tu generación, 22 años estaba bien, ¿no? Sí. Estaba bien, sí. O sea, está un poquitín tarde, un poquitín tarde para estar probando y que no había jugado a los 21 en ningún lado, ni a los 20 ni a los 19, sino en una universidad en Estados Unidos. Entonces empiezo a hacer esa prueba con Nacional, en un Nacional lleno de figuras, que era el del 96, porque era el Nacional que jugaba Supercopa de Libertad, los campeones de Copa Libertadores. Entonces la nómina era súper amplia, estaba Higuita, estaba Chicho Serna, estaba Carepa Gaviria, estaba Diego Osorio, estaba el Lucho Perea, estaba Juan Pablo Ángel, estaba John Jairo Treyes, estaba Jimmy Arango, estaba Alexis García, estaba Totono, estaba Neider Morales. O sea, eso era... No, eso era la selección, era una selección. Y llegó el hijo de loco Ramiro Probase. Y llegó el hijo de loco. Que nos traía las hamburguesitas, veo. Y ahí no solo me pasaba, era antes, a mí, nosotros teníamos una barra propia en Miraflores, que eran unos manes más pareteros, allá arriba aquí un berraco, pero nosotros éramos el equipo del barrio. Y cuando ellos se enteran quién soy yo, lejos de ser algo malo, fue algo bueno. Entonces a mí me gritaban cuando, eso, Mr. Hamburgueso, qué golazo, no hay qué tal. Entonces en ese Nacional era muy difícil de optar. Y yo arranco una prueba, pero abusan de mi estrato, abusan de mi calidad de... ¿Viste ese bullying que decías? Claro, esa discriminación inversa. ¿Por qué? Porque no me hacían contrato, pero no me dejaban ir. Porque yo también decía, bueno, entonces me voy. Porque en Medellín me llamaba Salomón, todo ya estaba en Medellín, y o sea, me empezaban a buscar de otros lados, y yo no viene en Nacional, hijo de madre. Y yo no, nunca. Fui medio terco. Hoy que estoy en el mundo de los empresarios, fui terco. Fui terco por ser honesto, por ser íntegro. No, que es que si usted le da el pase a este man se encarga de que usted debute. Y yo nunca acepté eso. Yo no, es que yo sí juego porque yo soy bueno y tal. Y no me arrepiento, pues, pero eso funcionaba así. Gran parte funcionaba así. Y yo era volante 10. Entonces, Alexis García, Totono Grisales, Neider Morantes, o sea, Juan Guillermo Villa. O sea, ahí había unos pelados que ya habían debutado, que estaban empezando a florecer. Entonces yo, bueno, igual estaba haciendo una fila, pero no me hacían contrato. ¿Por qué? Y llegaba en una Nissan Patrol a entrenar, no sé qué, no había creo. Pero ahí hay una anécdota hermoso, y yo por eso quiero tanto a este personaje. Yo quiero, o sea, digamos que tengo una relación especial con 3 jugadores en ese Nacional. Por supuesto con Juan Pablo Ángel, que Juan Pablo hizo hasta lo imposible para que yo me quedara en Nacional. Juan, pues, pucha, estás bien, seguro, tal. Es más, cuando yo decido marcharme, yo digo, no quiero saber nada más del fútbol, Juan Pablo me llama el 2 de enero de la pretemporada. ¿Dónde estás, huevón? ¿Dónde estás? No, te venís ya para acá. No, parce, no quiero saber nada más de fútbol, ya no más. Reneidita, que hizo un comentario un día espectacular. O sea, ese comentario, ahí uno dice, esa es la inteligencia de René. Y es que él... Estaban allá arriba, eso me lo cuentan a mí, yo no lo viví, pero están allá arribita y yo le estoy tirando centros a Juan Pablo Ángel, que era enfermo. Se acababa el entrenamiento, tirame centicos, parce, tirame 157 centros, por favor, para yo cabecear. Y entonces yo me quedaba tirándole centros a Juan y arriba una discusión entre varios jugadores diciendo, alguien dijo, pues que sí, ese pelado todo bien y tal, pero ¿para qué le vamos a ayudar a ese pelado si no lo necesita? Y René hace el comentario y dice, ¿saben qué? Yo difiero a ustedes. Yo sería el primero que le hago contrato, porque es el único huevón de todos nosotros que no tiene que estar acá. Y acá yo lo veo todos los días a las 7 de la mañana. Cambiado y listo para entregar. Comentario de René. Y el otro, Diego Sori, quien me agarró bajo su brazo porque él venía de una lesión. Entonces era suplente. Entonces como era suplente, yo casi siempre estaba en el equipo de los suplentes. Casi siempre no, siempre estaba en el equipo de los suplentes cuando hacíamos fútbol. Y era la que él jugaba por la banda izquierda.
Yo jugaba por la banda izquierda, Sebastián Crack, y yo era el 10. Yo jugaba de volante por izquierda. Entonces él me daba la pelota. Y yo, muerto de susto, pum, se la devolvía de primera. Y él volvía y me la daba. Y me regañaba y me decía, perriaca, no me la devuelvas. Dale. O sea, me daba confianza, ¿me entendés? Y tuve esa gran relación, nos íbamos, yo lo recogía porque él vivía en Monterrey, me traía, usábamos el carro, tal. Y era, o sea, lo más berraco de todo esto es que yo, que interrumpí tanto tiempo fútbol, yo estaba con mis ídolos jugando fútbol. Yo era un hincha enfermo de Nacional. O sea, yo en Boston me iba 1 hora en carro a buscar un sitio que se llamaba Silver Fox para ver las finales de Nacional contra Junior, el 3-3, me acuerdo, el que íbamos ganando 3-0 y nos empataron 3-3. Sí. ¿Sí? O sea, aquí iba 3-0 y empatada. Empata Junior, 3-3, huepucha. Y yo era ahí, o sea, yo era loco. Yo iba a entrenar a la universidad con la camiseta nacional puesta. O sea, yo creía que después de Nacional no había nada. Yo era un enfermo hincha de Nacional. Entonces, para mí, no man eran Diego Osorio, los ídolos. Chicho Serna, hueputa, y René. Además, hay una historia bacanísima. En 1994, o sea, yo estaba en la universidad, yo llegué a la universidad en el 92, y en el 94, el Mundial del 94 en Estados Unidos. Yo, hueputa, me la pasaba aquí con unos videos, con unos Betamax, que eran mis mejores jugadas de la universidad. Y yo me iba para el hotel de la selección. Ojo, pues a esta historia, que esta historia es de locos, no le he contado. Yo me iba para el hotel porque ellos fueron a jugar a Boston contra Irlanda antes de concentrarse en Los Ángeles, esos amistosos. Son amistosos. Y yo me voy para el hotel, y yo me meto como sea allá. Y a mí, yo me le metí a Chicho Serna. A mí me conocía Barrabás por Medellín, por mis hermanos. ¿Sí? Andrés Escobar sabía quién era yo. Pero Chicho, yo no sé, Chicho un vaca. Y me conocía a Bolillo. Entonces logré meterme y yo me le metí al cuarto a estos mares. Entonces yo me metí al cuarto de Chicho y tal y tin. Y yo, no, en algún mozo, o en alguna de estas les saco el cassette a estos manes para que vean esto más. Que más tienen que ver Betamax. que yo soy un crack. Y bueno, que yo, oiga, y yo saco ese de pizza y yo pongo mis mejores. El entrenador de la universidad, donde voy en Americana, hace unas ediciones bacanísimas de la temporada. Entonces yo meto mi CD y entonces estaban Andrés Escobar, Barrabás, Chicho, y no me acuerdo quién más en esa habitación, hay alguno más. Y empieza el Chicho, tal. Entonces, ¿viste qué es lo que hay que? Y yo le dije, no, hermano, consígueme una pruebita por el Nacional, que vea que yo juego bien, vea que yo voy a graduar y yo llego a jugar. Y Andrés Escobar, jocosamente, dice, hagamos por una cosa, hermano. Usted consígame una salita con su hermana. Y yo le consigo esa prueba nacional. Yo cuente con la salida que le digo. Mi hermana, pues, se sacrifica legal. Se sacrifica como sea. Es que la gente no sabe lo que uno hizo, las locuras que uno hizo para lograr lo que logró. Yo lo digo mucho, yo digo, puta, perdón mi francés, yo hoy digo, en serio yo jugué a los 27 años, en serio yo a veces creo que como que no fue de verdad, ¿me entendés? Que yo dejar todo tirado, yo botar todo y irme a presentarme al presidente de Santa Fe a convencerlo que me entrenaba a mis 27 años. Es una locura, increíble. Y después de esa locura, digamos, solo como curiosidad, ¿sí llamaste a la hermana Paula, para que saques con Andrés? No me acuerdo. Seguro que sí le dije. Claro. Sí, Luisa, ¿qué quiere decir, papás? Llega ese momento que a los sacan de zonas 27 años y usted decirle a la gente de Santa Fe, venga, quiero debutar. ¿Cómo es ese momento cuando ya todo se le logra? Pum, nos adelantamos, todo se logró. Debuta con Santa Fe. O sea, ya estamos hablando de partido. Mira, yo me quiero adelantar. No me puedo adelantar tanto porque yo no adelantar, pero no tanto, porque yo convenzo de que César me llega y me dice, ¿qué hace el hijo del loco Jaramillo acá, puta, no sé qué? Usted está loco, pero usted está tan loco que yo le voy a dar la oportunidad, pero no en el Santa Fe, sino en el Cóndor.
Entonces yo entreno en Cóndor, hago la pretemporada, me duele hasta el pelo. Me toca jugar de delantero porque no llegan los transfers. O sea, el Cóndor, para la gente, digamos, el Cóndor era como la filial de Santa Fe, era como la B de Santa Fe. Sí, era la B, que Me tocaba nerviar con todos. claro, que veladitos de 16 y de 17 años, yo de 27. Y cuando él me dice eso, yo digo, no, pues, mío, hermano, es eso, nada. Yo llego a cambiarme. Era graduado todo. Yo, claro, ya graduado. No, yo ya había trabajado 3 años en una consultora, ya tenía salario y yo ya había montado futbolred.com con 6 amigos. Yo era el presidente de futbolred.com. O sea, en ese momento ya tenía Fútbol Red. Claro. Eso es 2001. Yo renuncio a Fútbol Red y digo, suerte, me voy a vivir con Paula, que me dice, vente para acá, no le dimos nada a mi mamá, a mi papá, porque me iba a matar mi papá donde le dijera que yo a los 27 años iba a hacer otra vez la locura. Y entonces yo debuto en el Cóndor porque no llegan los permisos de los delanteros. Había 2 delanteros, uno de Trinidad y Tobago y otro de Panamá, y no estoy mal. Y no llegan los permisos. Y entonces el profe me dice, Lucas, yo sé que uno 9, pero yo vos vas bien arriba, no hay que aguantar la pelota. Me jugás ahí, le dije, de aguatero, de lo que vos me hagas, yo me quiero a la cancha. Era Armando Ríos. Y debuto contra Chico con gol. Y al segundo partido pasa lo mismo y meto 2 goles contra Fair Play. Y 3 goles. Entonces ya empieza a haber ruido mediático porque el hermano de Paula Jaramillo, entonces mandan cámaras de Caracol. Pecoso veía todos los partidos. Pecoso me manda a llamar y dice, es el 9 que yo necesito para Santa Fe. Y mi hijo, usted es el 9, yo toda la vida. Toda la vida, mijo. Toda la vida. Llevo 3 partidos, hágale, mijo. Toda la vida. Cuando César llega me dice, mijo, vaya para Santa Fe, que ya lo voy a subir. Está loco, no, man, venga, yo no podía, a mí me olía todo, es decir, déjame 2, necesito más acá. Me dice, ¿usted cree que va a debutar el sábado? No, vaya, usted tiene su tiempo, el sábado estaba debutando en Santa Fe, en Tuluá, empatamos 1-1, y ahí volví al siguiente partido, titular contra el Tolima, y debuté con gol contra Tolima. 11 partidos, 6 goles. Yo iba como una bala. No, pero venga, entre el debut, fue a Tuluá, digamos que Tuluá hay un sueño. Ni me acuerdo de Tuluá. Pero el del Campín sí, toda la familia, y menos que aquí de todos. Todos. A Tuluá fue mi hermana, 6 amigos, y yo decía, yo no voy a jugar, yo hasta en la vaca, pero lejos, no importa, pues puta, ahí tenía que tratarlo. Y allá en Tuluá, nos meten gol, en el minuto 42, nos mete gol Tuluá, y se voltea Pecoso y le dice al profe de Cóndor, el profe le dice, profe, caliente más Jaramillo. Y yo dije, oiga, no solamente voy a debutar, sino que voy a entrar a solucionar, puede ser, sí, a solucionar el partido. Yo no me acuerdo de ese partido, yo solo corrí, me sacaron amarilla y yo era un jugador que, si me sacaron 3 amarillas mientras jugué fútbol, me superé ese día, yo no veía ni el pito, no entendía lo que pasaba, yo soy ese balón donde yo corría. Jugué bien, jugué tan bien que terminé siendo titular. Entonces, vamos a ese debut. Ahí sí toda tu familia en pleno. Papá, mamá, todo. No porque, o sea, recuerden que mis papás no sabían que yo estaba jugando fútbol profesional. O sea, yo estaba, sí, pero en Tuluá, antes del partido, yo llamo a mi papá y yo le digo, papi, estoy en Santa Fe, voy a debutar. No sé si voy a debutar, pero ya hice esta locura. Y él se queda callado y me dice, puta, ¿qué te digo? ¿Qué te va a decir, weón? Suerte, somos ni puta. Entonces ya, pues ahí como que... Era futbolero. Futbolero. Sí. Mi papá de milagro sabía que el balón era redondo, pero de milagro. O sea, no. Sí. Mi papá iba... Totalmente. Mi papá, yo lo convencía para que me llevara al estadio. Y iba con el periódico. Y mientras yo veía el clásico, mi papá leía la económica. No. Mi papá cero. Decía crencha, pero era por joder, ¿no? El de Santa Fe ya sí, digamos, eso fue el debut. Ellos fueron, mi papá fue al tercer partido mío. Mi papá fue al partido contra América, que además hizo un gol de palomita, que es el gol que yo más recuerdo, porque ese gol, como digo yo, me gradué de futbolista profesional, me gradué de ídolo, me sacaron faltando 4 minutos, fui la figura a la cancha, me corearon el nombre, yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Te acordás de todos los... No, es impresionante. Y a tu papá le avisaron, hizo gol tu hijo, yo me avisando el periódico ahí. No, entonces, pues claro, yo tenía una barra. En Santa Fe había un jugador muy famoso que era la Cachaza Hernández, entonces, que era el ídolo de Oriental. Entonces a mí me pusieron el ídolo de Occidental, porque yo tenía una barra que iban
todos mis amigos frustrados que no habían jugado fútbol, más mi hermano, más mi familia, más Manolo Cardona, los artistas de la televisión, porque yo jugaba con ellos. Entonces, yo era como cumpliendo el sueño a toda esa barra de Todos los piquerías. y ese día, pucha, ese día, es que yo me acuerdo hasta el color de las sábanas de mi cama de ese día. Y pues de cuando me desperté al otro día, que me dolía todo, que estaba en la tapa del Tiempo, en la tapa de, o sea, yo, pucha, en la portada de todo lado, y yo decía, ay, fue puta, ¿qué pasó acá? O sea, como que ese día entendí todo lo que me había pasado en 2 meses, porque es que eso fue abril, o sea, abril y mayo. Ese partido fue en mayo 11. Y yo, ¿Recordás todo ese? no, es que yo, y yo decía, ay, pues, pucha, es que esto, yo soy jugador de fútbol profesional, yo aquí era, o sea, como que ese día aterricé del sueño que estaba viviendo. Hay un personaje tan icónico que en muchas de las entrevistas de nosotros ha sido tan especial como es Pecoso Castro. ¿Qué te digo? ¿Qué historia hubo ahí particular? ¿O el Pecoso simplemente te dio la confianza para jugar ahí? El Pecoso, te digo, yo peleo a Pecoso la vida, hermano, porque yo sin el Pecoso no hubiera podido, pues, debutar. Además, Pecoso es un tipo genuino, íntegro, auténtico y muy, o sea, transparente y honesto, que a mí me hacía falta mucho eso en el fútbol. O sea, ese, si tiene plata, si no tiene plata, ¿me entendés? A usted corre y usted mete y usted hace goles, titular acá. Y yo estaba bien físicamente, yo era titular con Pecoso, sí o sí. Y él decía algo, en las entrevistas lo decía, además era pues increíble que dijera esto, pero él decía, donde yo hubiera tenido a Lucas Jaramillo en la Copa Libertadores del Cali, yo hubiera quedado campeón. Y no tanto porque fuera el goleador, no, claro, hacía goles y estaba para hacer goles, pero sobre todo por lo que impregnaba yo creo que por eso fue mi idilio con Santa Fe, el León. O sea, yo, qué puta, me mataba en la cancha, yo era el primer defensa, yo corría 95 minutos. Es más, yo digo, yo nunca pude desplegar ni mostrar el verdadero fútbol que yo llevaba adentro, porque a mí no me iban a esperar, a los 27 años no me iban a esperar, entonces yo tenía que hacer todo bien, yo no podía equivocar, entonces yo tocaba de primera, eso sí, me la dejaban, yo tenía que meter el gol, o sea, yo no podía dar el lujo de gambetear y que me la quitaran, es lo que te quiero decir. Entonces yo jugué un fútbol, yo cambié toda mi forma de jugar fútbol con tal de cumplir mi sueño y cambié. Yo no jugué, mis amigos me decían, no, pero vos qué, marica, vos gambeteás, vos, pues aquí no puedo, ¿me entendés? Y después de cumplir ese sueño, ¿seguía ya diciendo, venga, yo quiero ser futbolista y triunfar en el fútbol? ¿O le dice, ya cumplí eso, mira? No, mis primeros, sobre todo mi primer año, bueno, cuando yo voy a Manizales, yo voy a decir a mi quinto partido, sexto partido, yo me encuentro a Pacho Maturana en el campo. Y él a mí me dice, Lucas, lo felicito, lo estoy haciendo seguimiento, haga un par de golcitos más y fácilmente lo puedo estar llamando a la selección. Él me dijo eso. Y yo, pucha. Entonces, claro, la ilusión siempre estuvo ahí en mi prime, a mis 28, porque ya había cumplido 28, y estaba bien. O sea, yo tenía el sueño de salir de Colombia. De hecho, estuve cerca de ir al fútbol árabe. Pero ya llegó un momento en que te das cuenta que no. O sea, muy rápido, eso bueno, no me llama la atención, me lesiono, me da pubalgia, sufro mucho porque Y hacerle centros a... yo creo. La vida me cobró la falta de pretemporadas. La vida me cobró la falta. Bueno, y entonces Pecoso que pues en esa época además cero data, la pubalgia era algo como, ¿qué es eso? Desconocido. Entonces decían que eso daba por tirar parado. Sí, es que Entonces, varios futbolistas hemos tenido eso. entonces Molina le decían eso. el Pecoso me decía eso en la mitad de la capa, mijo, es que diga a la Catalina que parado no, que no sé qué, qué tal, y yo, Para tirar centros. claro. Para tirar. Y una lesión muy complicada porque, vuelvo y digo, vivíamos en la ignorancia médica, de rehabilitación. Yo me tuve que ir para Cali en vacaciones a recuperarme con Beto Ochoa, que había operado al Tino o había recuperado al Tino de Pual. Y tenía buena relación con Faustino me dijo, venga para acá, este mal lo recupera. Y allá fui, me recuperé.
Ahí llega Dragan Miranovic a Santa Fe, 2002, y tengo mi mejor año. Yo di con 2 técnicos espectaculares en esa etapa, Pecoso y Dragan. No que los otros no hayan sido especiales o no, pero ellos 2 a mí me marcaron, me dieron la oportunidad, aprendí muchísimo, a mí me tocó aprender a jugar de 9. Yo no era 9. Y a mí un jugador me enseñó a jugar de 9, el Loco Núñez, Héctor Núñez. Yo banqué a Héctor Núñez en Santa Fe. Y él, en vez de cogerla contra mí, todo lo contrario. Huevón, no te salgas del área. Claro, como yo era tan volante, me salía mucho del área, me gustaba ir a jugar. Y no te 10, claro. te sentías 10. Y él me decía, en el área están los dólares, no te salgas del área, que en el área están los dólares, me decía siempre. Entonces, me tocó aprender, y yo, ¿sabes cuándo? Cuando llega Comesaña, cuando empieza Santa Fe, esos primeros 2 años de Santa Fe fueron muy buenos. El tercer año no fue bueno, cambios de técnico, llegó Comesaña y empecé a dejar de jugar, o sea, me metí a tratar de salvar los partidos, todavía aún así entraba y hacía goles. Y ahí ya pierdo, como que digo, empiezo a perder un poco el interés. Y me voy a Chico, y ahí ya debuté con gol en Chico. Y cuando hice el gol, creí que me lo habían anulado, porque no había hinchas. Entonces, como no había hinchas, no se oyó gran parte de la razón del fútbol, que es, pucha, que te celebren un gol en el estadio. Entonces yo creí que me lo habían anulado. Yo veía que Lucho Llanes venía a abrazarme, el otro, y yo miraba el juez de línea corriendo, y dije, puta, claro, esto no. Y en Chico me desencanto porque vuelvo a encontrar esa parte del fútbol que me había abandonado por un tiempo, de intereses, cosas diferentes. Llegábamos a las 7 y el entrenamiento no empezaba sino hasta las 10, entonces irrespetos. Que un día dije, entonces ya para mis adentros dije, ahora sí, estoy perdiendo el tiempo, ya tengo 31 años. Y me invitan de Caracol en esa época a a ir a la granja, al reality. Sí, al reality. Y Pimentel me dice, venga, haga una buena pretemporada, no sé qué, yo creo en sus goles, esto y lo otro. Y yo ya. Y ya me sonaba en la cabeza montar un fondo de asesoría financiera de todo lo que había, Por lo que viste. por lo que había vivido. Yo decía, pues, pucha, estos manes no saben qué es un CDT, estos manes no saben, estos manes lo único que saben invertir es en un taxi, tirarle una plancha encima a la casa de la mamá, comprar el lote al lado de la casa de la mamá. Y yo decía, pues, pucha, comprar el reloj más caro, esta va a ser mi razón de ser. Y yo me retiro, voy al reality, paso buenísimo en el reality, espectacular, gran experiencia, y empiezo. Dentro de ese momento, cuando ya, digamos, cambias el chip, cambias el chip, no, tenés eso de meterte, recordás, sin ser ya, digamos, tu profesión, recordás cuál fue el primer futbolista que vos asesoraste económicamente para algo, así haya sido por compartir, de amistad, básicos, digas, este man, venga, métase a esto. No, desde Santa Fe, digamos, sin tener el negocio, yo ya asesoraba a varios. Pero muchos era simplemente... Como te digas cosas como que... No, convenciéndolos de que ahorraran. Sí, bueno, ahorraba, solo les decía ahorrar. Pero yo, en mis tiempos libres, yo llevaba siempre el computador y yo en la concentración, yo tradeaba, yo compraba acciones. O sea, yo ya tenía una cuenta en Estados Unidos en Ameritrade y yo compraba acciones. Y algunos, entonces, Jairito Suárez, que hoy es una de mis manos derechas, entonces me decía, parce, ¿cómo es eso? Entonces yo le mostraba, entonces, ¿te puedo dar $1.000? Sí, dame $1.000. Entonces yo les daba, voy a $1.000 acá. Y yo tradeaba y ganábamos y les mostraba y perdíamos y tal, y así. Y así fui como haciendo unos pinitos, pero pues muy empíricamente. Y ya cuando me retiro y monto el negocio, yo creo que el primer jugador que confió en mí, voy a decir varios, pues. Voy a decir 3. Alex Viveros creyó en mí. Mao Molina. Sí. Ya les vieron los Molina, preguntar. Maito Molina y Choronta Restrepo. Digamos que de esa época, esos 3, de una, la cogieron de una y empezaron. Después vino Lucho Llanes, después ya, obviamente, Aldo Leao, Jairito Suárez, pues ahí empieza mi negocio y mi actualidad.
bueno, digamos que era un asesoramiento financiero, pero digamos que siempre hay una, y esto me gustaría tocarlo, y es que el empresario del fútbol a veces lo ve como un enemigo del fútbol, como, qué pereza, qué empresario. Incluso hay muchos dirigentes que dicen, ojalá los empresarios en el fútbol no existieran. Me pasa mucho, claro. Y, y eso, digamos, porque dentro de lo que usted vio primero como futbolista, ahora que los tiene, ¿por qué cree que pasa? ¿Porque hay muchos empresarios deshonestos o porque el trabajo no se hace bien? Vea, yo defino esto en... Hay buenas y hay malas personas, y en todo. Hay buenos dirigentes del fútbol, hay malos dirigentes del fútbol. Hay buenos empresarios y hay malos empresarios. Hay buenos presidentes y hay malos presidentes del país. Hay malos periodistas y malos periodistas. Sobre todo hay malos periodistas y buenos periodistas. Pero, y claro, en todo. Entonces usted, ¿y qué pasa? Que los malos dirigentes también no les conviene que haya buenos empresarios del fútbol aconsejando bien a sus jugadores. Y vuelvo y digo, excepción, o sea, es más, hoy es más la excepción de ese tipo de cosas. También hay empresarios que son unos mercenarios, unos agentes con unos mercenarios, y lo único que están esperando es llevarse libre un jugador, en un país en donde la ley laboral es compleja porque solo puedes hacer 3 años de contrato. Entonces, yo entiendo la queja, la queja del dirigente de fútbol. Además, yo vivo todo el entorno. Pero yo creo que somos necesarios para el fútbol. Además, somos necesarios porque el fútbol es de egos, es de personas muy egocéntricas. El jugador tiene un ego enorme y el dirigente tiene un ego enorme. Y uno está en la mitad. Uno administra egos para que se den los negocios. Porque yo puedo contarles 1000 historias de jugadores que si yo le hubiera contado al jugador lo que dijo el presidente, no hubiera llegado a ese jugador Atlético Nacional. Y si viceversa, no ¿entendés? Si yo le hubiera contado... mediador entre dos partes. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto pedimos? Entonces el jugador me dice, no, parce, pidamos $1.000.000. Listo, dale, yo pido $1.000.000. ¿Qué hubo? ¿Cuánto le vas a ofrecer a mi jugador? No, 100.000. 100.000. Entonces, donde yo venga y le diga que a su jugador, que este mal le ofreció 100.000, que lo le. Pero además le estoy contando un ejemplo real, que pues algún día lo contaré, es el Nada Permiso, que es muy conocido y fue en Nacional. Y yo fui llevando el negocio a que fuera un negocio decente, bueno, de 500.000 más bonos y no sé qué. Pero donde yo aquí diga que este pidió 1.000.000 o que este le digo que 100.000, no se hace el negocio, se lo garantizo. Sigamos con ese primero, ya digamos los que asesoró, pero ya montando, cuando ya montaste la empresa, ¿cuál fue el primer jugador que tuviste, digamos? Entonces, a mí me lleva naturalmente la asesoría financiera. Yo no quería ser el representante de jugadores, pero como que a los 2 años de estar haciendo lo financiero, me empiezan a buscar Jairo Suárez, el Monito Herrera, a pedirme consejos. Lucho Yanis, ve, parce, Pimentel me está llamando que a renovar, ¿qué le pido? ¿Qué le digo? ¿Cuánto le pido? No sé qué, tal. Entonces decía, no, pedir esto, pila, menos de esto no, ojo con esto, ya yo, ojo, no vas a mandar a tu mamá, huevón, ¿cómo vas a mandar a tu mamá? No eres bruto, anda vos. No, porque es que te ven como un huevón, ¿sí? ¿Entendés? Y dice yo, empezó a ver, y la vida le devuelve a uno lo que uno le da a las personas. Yo creo mucho en eso. Y yo llevé a Santa Fe a Juan Carlos Toa. O sea, yo lo recomendé en Santa Fe. Y yo no era representante, yo jugaba en Santa Fe. Yo lo llevo y lo recomiendo. Y Tojita termina jugando fútbol profesional, un crack, se va a River y tal. De hecho, lo manejé un tiempo. Ya después, pero en una entrevista, a él le preguntan cómo llegó, y nombran, y dice, le agradece a Lucas Jaramillo. Y empresario Lucas Jaramillo. No dice empresario, dice, le agradezco a Lucas Jaramillo. Y, casualidad, que un español Mariano Torres se llama, tiene otro amigo español que se llama Carlos, que había estudiado con unos manes en Boston, colombianos, que éramos varios, como una cabada, y le dice, ve, vos te conoces tanto colombiano, necesito llegarle a este jugador. Y él lee, Juan Carlos Tojan, Lucas Jaramillo. Yo estudié con un man que se llama Lucas Jaramillo, que vivimos con él. Entonces me llaman, me dice, ve, hay una... Y el español me llama y ese man se vuelve mi primer socio. Yo no saco la licencia de agente,
sino que él me dice, bueno, y veo que tú eres súper conectado en Colombia, ¿por qué no me ayudas? Y claro, de una, firmamos a Edwin Cardona, firmamos a David Ospina, firmamos a Sebastián Pérez, firmamos, y a Aldo Leao Ramírez, Jairo Suárez, Lucho Llanes. 2006, 2007, 2008, 2009, cuando firmar era mamey. O sea, eso iba Hoy es más complicado. Hoy es imposible, pues no, no imposible, hoy los tienes que coger de 14, de 15, de 13, de 12. Pues llegas a Nacional hoy y no hay nadie que no tenga representante. O sea, es muy difícil. Pero los niños, o sea, ya con... Sí, no, cada vez es, y eso es súper complicado, pero usted imagina no llegar a Nacional, o sea, yo firmar a Edwin Cardona en Nacional que no tuviera representante en ese momento, cuando recién debutó, pero hoy es imposible un jugador que vaya a debutar que no tenga representante. Bueno, y ahí hay otro podcast entero, convenza a Edwin Cardona de que firme con usted, pues, ¿ok? Un man con esa personalidad que tenía, con esa confianza en él mismo, lo buscaban 20 representantes, lo quería el Chelsea, el Arsenal, el Arsenal, lo quería todo el mundo. Y yo, y fue pucha, citas con el papá, la mamá, y Edwin me dice, me va a regañar, pues él se va a acordar de esto. Dice, ¿sabe qué? Hágale pues, yo firmo con usted. Deme una casa y yo firmo con usted. Yo le decía, monstruo, calmado, venga hermano, la idea es que los dos vamos a hacer plata, los dos nos va a ir muy bien, pero yo no le puedo anticipar una casa a usted porque entonces yo nunca la voy a ver. Le decía, me dice, no hermano, entonces no. Entonces, y era ese tirazo, entonces me pedí una casa y después me decía, bueno, deme pues ese iPhone. Entonces él le decía, hagamos una cosa, si usted queda goleador en Toulon, yo le doy el iPhone. Pero ya firmado, pues esto ya firmado. Goleador en Toulon. Pues, pucha, tome su iPhone. Tome su iPhone. Y así. Pero yo le ponía metas. Al principio le ponía metas y le ayudaba. Y yo te estoy hablando que es que Edwin tenía 15, 16 años, 17 años, más o menos 16, 17 años por esa época. Yo me enamoro de Edwin Cardona cuando yo voy un día al Campín. Creo que él debutó ese día contra América. Un partido, yo no me acuerdo si era amistoso o algo. Y yo veo que este huevoncito en un tiro libre le quita el balón a Aldo Leao Ramírez. Y pues, aparte yo ver y corras que lo va a dejar yo. Y a mí, ¿qué confianza tan tesa? Y ahí yo me obsesiono. Y en Nacional jugaba Pacho Delgado, que había jugado conmigo, porque yo trataba de llegarle a Edwin y no, ese man, era imposible. Y yo con Pachito Delgado, Pachito, con decirle a Edwin quién soy yo, decirle que me reciba, me consigue la cita. Hasta el día de hoy le agradezco a Pacho Delgado ese gesto. Y bueno, allá arranco yo mi historia de representar jugadores hasta el día de hoy. Y hoy, digamos, hay mucha gente, y en los medios de comunicación se habla mucho, pero quiero preguntárselo a usted, que dice, no, es que Lo Caramillo tiene un montón de jugadores, mejor dicho, Lo Caramillo tiene casi todos los lugares de la selección colombiana. ¿Cuántos jugadores puede tener hoy representando? Mira, representando muchos, o sea, nosotros hoy, es que además ya no es Lucas Jaramillo, hoy es una empresa que se llama Línea Sports Management, en donde hay 10 personas, 12 personas entre scouts, representantes, después tengo la otra empresa que es la de representación. Entonces nosotros podemos tener hoy, yo no sé, hay 60 o 70 jugadores, pero élite, por así decirlo, 20, élite que están cobrando, el resto casi todo es fútbol base. Esperando que crezcan rápido, porque eso es psicólogo, proteína, guayos, eso es invierta. Hoy es muy competitivo, hoy hay que invertir, hoy son muchísimos, es el negocio. En la selección, espérate, yo hago la cuenta, que me queda difícil hacer la cuenta de cuántos jugadores tengo en la selección. Creo que tengo ¿Un entrenador? a David Ospina y a David Ospina. Y el profe Lorenzo. Y obvio, pues el cuerpo técnico. Pero pues yo lo digo, no mando gallo, estoy diciendo, tengo un jugador en la selección Colombia, David Ospina. Ese es el jugador que yo tengo en la selección Colombia. Y como digo yo, ¿quién dice que David Ospina no está en la selección Colombia? O pues, ¿quién me dicen? Porque dicen de todo, ¿entendés? Y que yo, que manejo, que negocios, que el uno, que el otro. Jamás, de mis jamases, por en la tumba de mi papá, por la salud de mis hijos, que es lo que más quiero. Jamás me he sentado con Néstor Lorenzo a decirle, ¿por qué no llamas a este? Jamás. Y no solo
por la salud de mis hijos y por quién soy, sino porque donde yo le diga eso a Néstor Lorenzo, me mata, o sea, me mata. Entonces, dicen de todo y uno ya se acostumbra desafortunadamente a... Y no dicen, dice de todo, porque es una sola persona la que se la pasa regando ese chisme. Y lo triste es que lo dice como si que tengo la fuente, pero saca la fuente. Que es que este jugador no va a la selección porque no firmó con Lucas Jaramillo. Hombre, tan difícil es entrevistar al jugador y preguntarle si eso es verdad. Porque haga la tarea bien. O sea, no, eso tiran ahí, tiran y dañan nombres. Oye, hagan país, hermano. De las cosas que han dicho de vos, ¿qué es lo que más te ha dolido? Que lo digas. No, que digan que que digan que uno es deshonesto. Porque es que digan que yo tengo conflicto de interés. Claro que tengo conflicto de interés. Yo tengo un conflicto de interés porque manejo el técnico de la Selección Colombia y manejo jugadores de fútbol. Pero es que el conflicto de interés no es pecado y no es ilegal. Es más, casi todos los seres humanos tenemos conflicto de interés. Incluso quien me critica tiene conflictos de interés. Los tiene, porque ¿quién le paga el salario a él? ¿Para quién trabaja? ¿Están en el fútbol? ¿No están en el fútbol? Entonces, lo importante es uno poner en la mesa los conflictos de interés y saber portarse ante los conflictos de interés. Yo a la federación voy a hacer los contratos de los técnicos de la selección y punto. Y hay un problema y tengo que venir, vengo y lo hablo y tal, pero no tengo nada que ver ni con boletas, ni con patrocinios, y mucho menos con jugadores. No te desgasta eso, o sea, que me incomoda mucho, ya me da risa. Pero te mandan los familiares, la gente. Claro, porque yo no Antes no se hablando de claro, yo no oigo para nada. Y digo, no, es que para el atrevimiento no hay, es increíble, eso es uno, otro, que llegaron los Lucas Boys, que y digo, pues puta, donde yo tuviera el poder que él dice que yo tengo, ¿dónde están todos los seleccionables míos que yo puedo tener en la selección? ¿Por qué no están? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué crees que te dicen eso vos? ¿O por qué nació eso? Mira, yo creo que eso nació porque, yo creo, pues no sé, no se lo he preguntado. Además, era una persona con la que yo tenía una conversación abierta, mi hermana trabajó con él, mi esposa trabajó con él, yo lo veía en las celebraciones, él se enamoró de mí en el mal sentido de la palabra. Ahora, perdóname, ya que tocamos el tema, tenemos que decir el nombre, pues Carlos Antonio, le estamos hablando de Carlos Antonio, pero si lo queremos tocar, sí. Prefiero ni tocarlo, porque es que no le quiero dar importancia, pero eso ya la di. Ya le di la importancia y siempre dije que no iba a hablar de esto, pero pues lo estaba hablando tranquilamente, porque es que, como yo le decía a Iván Mejía, en la época que yo jugaba fútbol, que Iván Mejía daba con todo. Y Iván Mejía se metía conmigo por fuera de la cancha. Y un día lo cogí en vivo y le dije, porque yo estaba saltando en un concierto de Miguel Bosé. Entonces yo le dije, hermano, a mí denme palo los sábados y juego mal. Y los domingos. O no te metas en mi vida privada. Salvo que me veas de verdad haciendo algo que no es. Y él me dijo, yo no tenía mala relación con él. Y él me dijo, o sea que si el domingo juega mal, ¿le puedo dar con todo? Deme con todo. O sea, no pasa nada. Y a eso voy. Hombre, dele con toda la selección si quiere. Usted verá si quiere ser un apostador al fracaso, como dice alguien muy querido mío, si usted quiere siempre ser un apostador al fracaso, hágale, usted está en su derecho de criticar la convocatoria, de criticar que este no debería estar, que este sí debería estar, pero usted atreverse a poner en entredicho, sin pruebas, porque es que si hay pruebas, por favor, muéstrenlas, ¿entiendes? Por favor. Ahí salió Hugo Rodallega que, puta, fuera de lugar totalmente, qué pesar, lo quiero mucho, pero mató a sus compañeros, y tiene pruebas, que yo digo, es más, yo soy el primero, es que si hay pruebas, bueno, ¿por qué empezó? Empezó por eso. Yo me molesté, es que paradójicamente yo me molesté muchísimo porque Edwin Cardona no fue al Mundial de Rusia. Porque yo creo que si alguien se merecía ir al Mundial de Rusia era Edwin Cardona. Y yo no representaba a ningún técnico, ni era representante de Beckerman, ni conocía al profe Néstor, no conocía a ninguno. Y yo estaba furioso, pero yo por prudencia y porque no tenía pruebas, no tenía dudas, pero no tenía pruebas, y además Edwin había dado papaya para no ir al Mundial. O sea, Edwin había dado papaya
con los famosos ojos chinos de coreanos y todo ese tema. Entonces, pues digamos que yo estaba molesto porque sentía que Edwin no fue al Mundial al Sub-17 porque se fracturó la clavícula. Edwin lo sacaron faltando una semana del Mundial Sub-20 por un acto de indisciplina que te lo digo que es patético, porque Edwin no había conocido a su hija recién nacida, le pidieron 2 días libres, se reunieron, entonces como que hicieron no un complot, sino que entre todos, que nos den libre, que nos den libre, que nos den libre 3 días fácil por ir a conocer a mi hija, entonces están, y sacaron a Manga Escobar y a Edwin Cardona. Entonces, y encima Edwin vuelve y se pierde este mundial, y justamente porque Edwin nos metió al mundial, Edwin nos dio los 3 puntos contra Paraguay, Edwin nos dio los 3 puntos en Bolivia. Edwin, o sea, Edwin se merecía más que nadie. A mí no dolió en el alma. Me dolió en el alma por Edwin, ¿me entendés? O sea, y claro, a mí me entrevistó él y me dijo, hable. Le dije, no, yo no voy a hablar hoy, más adelante hablo. No voy a hablar ¿por qué? Porque todavía Ospina en la Selección Colombia y si ponerme a hablar, tampoco era el momento. O sea, tenías buena relación con él, pero no le diste la voz. No quisiste hablar de ese tema. En vivo no quise hablar de él. ¿Y qué pasó después? Él me llama después para que yo hable de este tema, pero mucho tiempo después, o sea, ni me acuerdo, por la época de la pandemia, si no estoy mal, el cuerpo técnico de Pekerman se había desintegrado. Yo no representaba técnicos. Y yo doy con Néstor porque alguien me pide el favor, me dice, ve, alguien le dice, ve, estoy pensando en hacer esto, le presento a Lucas, tal, yo empiezo, lo conozco, verá, yo no represento técnico, además no tengo un papel firmado con eso, esa es la gran verdad, somos amigos, en el fondo, lo que somos es unos muy buenos amigos, que, o sea, nos une la honestidad, eso es lo que nos une la honestidad, la lealtad, un trabajador incansable. Yo le ayudo a conseguir lo de Melgar, yo los llevo a México y pasa lo que pasa y termina la selección. Yo digamos que no busqué esto y me llegó así, boom, y encima pasa esto. Pero en esa entrevista que les estoy contando, uno dice que no va a hablar de las cosas, pero uno solito empieza a hablar de las cosas. En esa entrevista, él me pone a hablar de ese momento de Edwin y tal, y yo, a ver, ya no es el momento, ya pasaron 2 años, no tengo pruebas, vuelvo y digo, no tengo dudas de que llevaron un jugador en vez de Edwin que no debería haber ido, pero dejémoslo ahí. Y en esa entrevista yo no le hablo, yo digo que no, yo digo que no. Ya te aguillanaste, te no sé qué, te amilanaste, no sé qué, y pues yo me imagino que él había anticipado en su programa que yo iba a tirar qué bomba, ¿sí me entienden? Yo iba a hablar de Pascual y de todas estas cosas y tal, y yo no lo hago. Y entonces ahí se quedó el tema, es que al otro día el técnico de Fortaleza era Pablo Garabelo, que era un ayudante de Pekerman, que ni siquiera lo traje yo aquí, ni siquiera lo represento yo, pero llegó a Fortaleza porque Fortaleza era sparring de la Selección Colombia mucho en esa época porque jugaba muy bien, por la cercanía, porque venían a entrenar acá. Y entonces termina Pablo Garabelo aquí entrenando. Y él al otro día alguien le dice que ya sabe yo por qué no dije nada, que porque yo estaba porque Pablo Garabelo. Entonces, en su imaginación, y el que las hace se las imagina, dijo, no, este man está casado con todo ese combo. Y ojo, yo todavía no tenía la parte de Néstor Lorenzo. Entonces imagínense encima, Apareció los Lucas Boys. encima llega la parte de Néstor Lorenzo, que a ese sí lo represento, a Pablo no. Y lo que pasa es que como no conocen cómo funciona un cuerpo técnico, como no entienden quién toma las decisiones, quién no las toma, qué tanto influye el asistente técnico, qué tanto el preparador físico, qué tanto acá, qué tanto, y cada cuerpo técnico es diferente. Entonces yo no sé en el de Pekerman cómo se hacía hoy, yo sí sé, pues porque hoy yo ya sé, pero antes no. pues sí, y entonces como no saben y no preguntan, como digo yo, porque es que hay que preguntar, entonces empiezan a tirar,
y aquí ni siquiera solo él, sino que se lo digo a todos los medios de comunicación, porque además lo dicen mucho, lo dicen esto mucho, que es que no trajiste a tal. Y entonces él dice, está bien, ¿y a cuál de estos 23 saco? Porque ustedes son muy facilistas, los medios, que ustedes digo los medios. Sí, sí, que hay que traer, pero no sabemos. Pero exacto. ¿Qué saca? Lo difícil que es, o sea, el trabajo que hace el cuerpo técnico para decidir a quién llamar, es más, yo le digo mucho a ellos, muestren este trabajo, porque eso es un dossier de cada jugador, de cada minuto que jugó, de si se lesionó, de si no se lesionó, de la llamada, de esto, y yo digo, pues pucha, esto es, y quebrarse la cabeza para hacer la convocatoria. Y uno muchas veces no conoce de todo, porque yo le puedo decir, yo en algún momento, y lo dije, saque a Álvaro Montero, saque a David para meter a Kevin Mier, que es el que mejor está viendo, y lo pueden decir muchos periodistas, lo pueden decir, pero a lo mejor nadie sabe el contexto de qué puede pasar, y eso nos pasa mucho en muchas entrevistas, que no sabemos el contexto de lo que está viviendo el entrenador y el mismo jugador en su momento, porque hoy en día el fútbol sí está muy blindado, llegar a los entrenamientos es muy difícil, o sea, está muy blindado para el entorno de los medios, llegar a la selección es muy difícil, preguntar no es tan sencillo, o sea, digamos, son cosas que pasan en este ecosistema como está viendo el fútbol hoy en día. Antes los entrenamientos podía entrar todo el mundo, antes a las concentraciones podía entrar todo el mundo, digamos que hoy todo está más... Sí, hoy ya todo está más blindado, digamos. Mira, yo soy de los que pienso que es que el fútbol le mete tanto misterio, incluso pues al mismo cuerpo técnico, yo digo, marica, esto no es tan misterioso. Yo todo el día peleo aquí con el cuerpo técnico de Fortaleza, porque yo quiero meter cámaras, yo quiero que Y debería ser así. que vivan experiencias. Yo no sé si debería o no debería, pero es como yo pienso, o sea, es que al fútbol le damos una importancia como de vida o muerte. O sea, yo digo, marica, esto es un juego, esto al final del día es un juego, pero lo hemos puesto una cosa, me pucha, como iba la guerra entre Ucrania, Rusia, Israel y un... Nosotros llegamos a la selección Colombia en 2 anillos de seguridad, bueno, ya no ha cambiado de cosas, pero digamos, sí, se ha vuelto tan espectáculo que, oye, que por ejemplo, se vuelve tanto show que pasan esas cosas, pero no, nos salimos de mucho, hay demasiadas cosas, solo vamos a tener que tener otro podcast. Yo, la verdad, yo no sé si Luisa tiene la pregunta final, yo tengo la última pregunta que quería tocar y que no la tocamos, que era el tema de la salud mental, pero se la va a resumir en uno. Si hay un padre de familia, todos los papás quieren tener a sus hijos futbolistas, todos los niños, hoy en día digamos que ha cambiado porque los niños ya quieren ser youtubers y ya quieren ser influencers, ya no futbolistas. Hasta mi hijo. Y esa pregunta es, digamos, si usted pudiera dar un consejo de diagnóstico, que quería tocar el tema mental, digamos, antes no se preparaba, antes no habían psicólogos y ahora sí los hay, y no la importancia de lo mental en el fútbol. Pero ¿qué consejo se le daría a un padre de familia que uno los ve muchas veces, que nos toca desde lo muy chiquito, desde el baby fútbol Mercurio, y el papá dice, no, que meterle, que dar, como si fueran, tratan de los niños como si fueran jugadores profesionales, y usted como empresario con esta visión, sé qué recomendaciones, si pudiera dar un decálogo, que pudiera... Yo fui jugador, Sí. soy empresario y soy papá de un hijo al que tal vez he caído en esa trampa, ¿me entendés? En la trampa de empujarlo un poco más de la cuenta. Yo a mi hijo lo empujé más de la cuenta, porque mi hijo, yo le veía unas facilidades para jugar fútbol y yo decía, no, este man tiene que jugar fútbol. Y yo lo empujaba y él, a los 7 años no quería ir y yo lo obligaba. Yo lo obligaba a tener disciplina. No es que lo obligaba a jugar fútbol, porque yo siempre, a mis hijos y a mi hija también, en su voleibol o en lo que fuera, yo los obligo a que jueguen un deporte y los obligo a que lo hagan con disciplina. Después, si se quiere salir, entonces la mamá me decía, no, es que no quiere ir hoy. No, va, es que va. Si quiere, después se sale y si no quiere jugar más fútbol, no se preocupe, no vaya más fútbol. Pero yo insistía mucho en eso. Claro que yo por detrás estaba, porque yo le veía el talento. Y de pronto le desperté una bestia que a los 10 o 11 años se despertó esa bestia de querer ser jugador de fútbol y ya meterse de lleno. Entonces, es muy difícil de dar un consejo de qué fórmula funciona y qué fórmula no funciona. Porque yo también conozco muchos papás que empujan demasiado, que estallan el hijo y que el hijo los manda para el carajo y no quiero saber nada del fútbol. O existe el que gracias a que lo empujó, terminó jugando fútbol. Yo estoy seguro que si yo no estoy en la vida de mi hijo no hubiera jugado fútbol. O sea, no hubiera llegado hasta donde está en este momento en el fútbol. Sí, si quieres silenciarlo. Entonces, ahora, en un marco general, yo sí creo que
hay que dejarlos ser dentro del campo. Y ahí he pecado yo. Yo a veces trato de dirigirle el equipo no solo a mi hijo, sino al técnico, porque siento que puedo aportar, además, siento, entonces grito cosas y tal. Pero hay unos técnicos que me abren ese campo, pero yo convivo con un montón de papás que gritan unas cosas que yo soy, no, este man está loco, porque me lo sabe. ¿Entiendes? Una cosa es uno decir, cerrá, ¿me entendés? Y otra cosa es, o sea, unas cosas que despistan el hijo. Entonces, no es tan fácil, pero uno, y eso es lo que yo le digo, a mí vienen un montón de papás y un montón de pelados aquí. Es que si usted pudo a los 27, yo ¿por qué no a los 23? Y yo les digo, yo a todos les digo, venga, pues yo lo veo. Y no hay talento. Entonces yo digo, uno tiene que saber si por lo menos uno tiene que ser decentemente honesto con uno para decir, No me da. ¿me da o no me da de verdad? ¿Me puedo comparar o no me puedo comparar? Porque es que desde la tribuna todos hacen mal gol, que se comió, no sé, el que sea en la final, que muchos no los hemos comido. Y probablemente sí, probablemente si el estadio estuviera vacío y el entrenamiento y sin la presión y sin el momento y sin el morrito y sin el cansancio y sin el ahogo, probablemente es mucho más fácil hacer el gol. Pero no hay fórmula perfecta. Pero los papás sí tienen que entender, hay que dejar a los hijos tranquilos, hay que dejarlos ser, hay que dejarlos crecer. Y al final, eso yo sí se lo digo a mis hijos, yo lo único que quiero es que sean felices y que sean lo más sanos posibles. Pero sean felices. Mi hijo ahorita está en una dualidad, por ejemplo. Mi hijo hace un año conoció el golf y tiene un talento ese culi cagado. Y está apasionado por el golf. Y en el fútbol, que le encanta el fútbol, está sufriendo mucho porque se pegó una estirada muy grande, anda muy lesionado. Entonces tiene una lesión aquí en el psoas, en la espalda. Me dice, papá, estoy mamado de lesionarme, ya 6 meses lesionado. Entonces yo creo que está que tira la toalla al fútbol. Y de pronto no lo hace por mí, pero yo le digo, yo tengo que comenzar a decirle, parcero, lo que tú quieras, hazlo feliz. ¿Quieres mi consejo? No dejes el fútbol, así sea para que juegues en la universidad, porque vas a pasar buenísimo, porque todo va a ser más fácil en la vida, el estudio va a ser más fácil, levantar es más fácil, hacer amigos es más fácil. El fútbol te da eso, el golf no. El golf No solitario. es un deporte solitario, es de 4 amigos, es elitista, es esto, lo uno, lo otro, se hacen, es que con eso hacemos negocios. No es que no me juega golf, claro, pero juégalo como un hobby, porque ya es muy tarde para que te dediques a jugar golf, ¿me entendés? ¿Sí? La tiene 16. Aunque casos se han visto de manes que llegan a los 27. Por lo menos lo convenció de que fuera hincha internacional. ¿O no los convenció de que fuera hincha internacional? Mira, sí, lo que pasa es que yo soy un ser extraño, como les expliqué, enfermo de pintar cara de Nacional, de llorar en el 87 cuando nos ganó la América y tal. Pero yo soy un hincha de Nacional, enamorado de Santa Fe. La mimosa de Santa Fe. Pero hoy yo no soy hincha a nadie, esa es la verdad. Yo soy más hincha de Fortaleza que de nada, porque este es el bebé más grande. Este es como la obra final. Aquí yo puedo cumplir todo el proceso de un futbolista aquí yo lo puedo cumplir, el de la educación, el del psicólogo, el de la alimentación, el de que sí pueda desarrollarse. Yo me frustraba mucho de ver un jugador que tenía con qué jugar fútbol profesional y no tener la vitrina, el vehículo. Y por eso aparece Fortaleza, porque yo convenzo al dueño anterior de que compre Fortaleza. Porque él me dice, bueno, muy bacano, aquí ayudamos este tal Seif, y el Seif, que era el Carlos Barato y donde yo me fijé y tal, y que le gustaba mucho el tema de la educación, y yo me enamoré mucho de ese proyecto, donde había 300, 400 niños, y a él le prestaba la cancha a un señor, se llama Jorge Moreno, y le ayudaba también con platica, sin ningún interés. Y un día me dice, bueno, muy bacano y todo esto, pero ¿cuándo van a debutar estos huevones? Yo veo que vos te llevas uno para Equidad, otro para Santa Fe, y no debutan, Darío Rodríguez, John Duque, Carlos Pérez, y no debutaban. Y digo, compremos una B. Entonces me dice, ¿cuánto vale una B? Le país 5.000, 6.000 millones de pesos, en dineral. Y bueno, comprémosle mal. Y yo, todo plata.
Yo tengo esa plata, le decía yo. Y y entonces me dice, hágale pues, busque. Y yo ya asesoraba un poquito deportivamente a Víctor Manuel López, que algo en Fortaleza, yo habían subido, habían bajado, se quiebra, me dice Lucas, véndame este equipo, no sé qué, y aparece, pan, hacemos match. Y dicho y hecho, John Duque, venga para acá, Kevin Salazar, venga para acá. Toda esa generación del 95, que yo creía que podía jugar fútbol profesional, que nosotros creíamos que los de Fortaleza, todos debutaron y la gran mayoría triunfó en el fútbol. Hoy están por ahí, ¿me entendés? O sea, hoy está, pues John Duque hizo una carrera espectacular, campeón con Nacional, campeón con Millonarios. John Duque había estudiado universidad, ya sabía, ingeniero, ya se había olvidado del fútbol, ya no más este. Carlos Pérez, que era un paisa que me dices, tiene de huevón, que más no pude porque ese era un desastre y tomaba y yo insistía con él, insistíamos con él. Era volante, terminó jugando de central. Hoy está en equipos del exterior. Jiménez está en Perú. Kevin Salazar está otra vez acá, hizo carrera. Y así hay una lista interminable de jugadores. Entonces, ojalá, yo siempre he dicho, pues pucha, yo no sé a qué hora hacemos tanta cosa, ahorita sobre todo con lo que... Y la gente dice, no, es que los dueños de Fortaleza, es que usted es dueño. Marica, yo no quiero ser dueño de nada, yo quiero cumplir la vida es más corta de lo que uno cree que es. Y yo no sé si tenga tiempo de lograr toda esta obra, pero vamos bien. Y por eso aquí está Rigo, y por eso está Carlos Vives, y por eso tengo... Es un propósito de vida, y por eso aquí, o sea, aquí hay 20 socios. Esto no es el equipo de Lucas, no, esto no es el equipo de Lucas Jaramillo, esto es lejos de ser el equipo de Lucas Jaramillo. Yo sí, es el que ha juntado Es un grupo de amigos, esos son los... Eso es un grupo de amigos que creen en lo mismo. Aquí no hay personas esperando que les giren $100,000 al final del año a nadie. Todo el mundo ve el propósito de lo que va de su lado, de lo que es Fortaleza y lo que va a ser Fortaleza, porque está empezando apenas. Lo primero es quedarnos en primera división estos primeros 3 años, que es lo más importante para poder aumentar los ingresos, para poder después aspirar a lo que uno quiera aspirar, que metes a los 8, ganar un título, ir a la Copa Internacional y tal, pero eso no podemos hacer de la noche a la mañana. Nosotros siempre trabajamos en naciones como el Independiente del Valle. Eso somos nosotros. Yo estuve hace 4 semanas en Independiente del Valle, una semana, no conocía Independiente del Valle. Llegué feliz porque vamos por el camino correcto, preocupado porque nos falta mucho y mucho billete, porque eso es con billete. Entonces hay procesos que no se pueden sin plata. Entonces a Fortaleza, ¿qué le falta? A Fortaleza le falta que le llegue un socio más, y ese socio más debería llegar a finales del 2026, cuando ya seamos de primera, y en ese momento haya un socio importante, con capital importante, para poder cumplir esa parte, que es que eso de Independiente del Valle son 10 hectáreas. Estadio de masculino, estadio femenino, 300, aquí hay 22 niños durmiendo, allá hay 300 niños en la casa hogar. En la casa hogar, el colegio más espectacular, acá hay colegio, entonces yo digo, vamos muy bien. Vamos por el camino correcto. Vamos por el camino correcto. ¿Y por qué llegué tan preocupado? Porque le voy a decir una cosa, que para cantar. Ese señor que es Michel Deller y su combo de amigos, que también es un combo de amigos, solitos le cambiaron la cara al Ecuador, al país, solitos. Hoy ese país nos está comiendo vivos. Aquí todavía hay más talento, pero desde Independiente del Valle, bueno, ustedes ya vieron, pues lo que no desde el fútbol, lo que es William Pacho y lo que es Moisés Caicedo, hay 8 jugadores en la selección de ese equipo. ¿Y usted sabe qué? Como morimos es de envidia, allá le dan con todo, que es el que maneja la selección, que es el que tal, que tiene 8, que tal, y el país clasificado empezó menos 3 puntos. A la gente le olvida que empezó menos 3 puntos. 5 goles en contra nomás en toda la eliminatoria. Y está clasificado desde la fecha anterior, faltando 2 fechas. Entonces yo me preocupo mucho por mi país, porque yo soy un patriota, aunque la gente no lo crea. Que es que de la comunidad de Miami me grito, porque yo soy un enfermo político también, ¿no? Y yo ahora pues estamos a hablar política. Sí. No, yo entiendo tu vocación y opinar. Entonces, otro podcast. Entonces,
Entonces me preocupa mucho. El país. Mira, yo fui allá y estuve la semana, entonces, pues pucha, me le quité el sombrero a estos locos. Pero además, ojo, esa Copa Media Mitad del Mundo, que la juegan todos los años acá, Celta de Vigo, Palmeiras, Pumas de México. ¿Usted cuándo ha visto esos equipos sub-17? ¿Cuándo ha visto esos equipos jugar un torneo aquí en Colombia? Ninguno. Entonces, ¿qué pasa? La competencia que le dan, y además el equipo la montó por eso, porque dijo, en Ecuador yo ya estoy por encima de la media, y entonces yo gano todo muy fácil en el fútbol de abajo y no le doy suficiente competencia a los pelados. Mira eso. Entonces ya llegué aquí con 100 tareas que ya las estamos empezando a implementar desde Fortaleza para poder lograr eso. Y ojo, no solo eso, porque es que yo soy cero celoso. Yo hablo con el presidente de la federación, con el presidente de la DIMAYOR, con el presidente del club. Marica, monten colegio, hagan esto, hagamos esto, tenemos que cambiar esto, quitémonos la camiseta de los equipos y sentémonos en una mesa. ¿Cómo mejora? La primera C tiene que existir, el promedio tiene que desaparecer, la distribución, mira, la distribución tiene que ser diferente. Claro que Nacional y Millonarios de América tienen que recibir más plata, claro que sí, si son los que nos representan en Copa. ¿Cómo vamos a competir con los brasileños si nos llevan 50 veces más plata? En fin, ya se me fue la voz. Aquí le queremos otro podcast. Luz, ¿se quiere pregunta final? Yo creo que ya fue una conversación muy buena. Muchísimas gracias por recibirnos acá en Bogotá, en la sede de Fortaleza. Muchas gracias por atendernos después de mucho medio de buscar esta entrevista. Gracias. No, muchísimas gracias. Y gracias a todos por dejarme desahogar. Y suscríbanse, hombre. Suscríbanse, hombre. Esto es un break, la pausa ideal cada semana. Con tus ídolos de frente, fútbol e historias para toda la gente. Esto es un break, un break.